Muy buenos días a todos. Estamos hoy nuevamente en otra charla en USPED. Me presento, soy la doctora Rielka Miranda, pediatra intensivista de Nicaragua, y el día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Evelyn Obando, intensivista pediatra. Ella es coordinadora de la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Roosevelt y también intensivista de la Fundación de Santa Fe en Bogotá, Colombia. Cabe señalar que la doctora es parte vocal de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. El día de hoy la doctora nos va a hablar acerca del índice de flujo carotídeo. Es un tema de real importancia porque nos permite evaluar la tolerancia a los fluidos en nuestros pacientes críticamente enfermos. Y espero que la charla sea de su agrado. Dudas, preguntas, sugerencias nos las pueden hacer durante el chat o también participar en la sesión. Buenos días, doctora Evelyn. Hola, Rielka, muchísimas gracias por la presentación y a Javier también por la invitación. Eh, pues hoy vamos a hablar sobre el índice carotídeo de flujo tiempo y pues evaluemos principalmente si esta es una herramienta útil para evaluación de volumen o no. Un momento. Pues declaro que no tengo conflicto de intereses para esta charla y les quería mostrar los lugares donde yo trabajo. Actualmente estoy en Bogotá. Los hospitales donde trabajo son el Instituto Roosevelt y la Fundación Santa Fe, donde durante los últimos años hemos tratado de implementar el uso de la ultrasonografía, no solo para la reanimación hídrica, sino también para el monitoreo hemodinámico, neurológico, y pues esta es una invitación para que todos utilicemos este tipo de ayudas que son una extensión del examen físico. La propuesta de la revisión para el día de hoy, discúlpenme un momento, cierro esto por acá, eso. La propuesta de revisión para el día de hoy es hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca de los fundamentos fisiológicos básicos, la técnica de medición del CFTI, qué tenemos con respecto a esto y pues sacar algunas conclusiones. Primero, quiero empezar diciendo que la reanimación hídrica es una de las intervenciones más frecuentes que nosotros realizamos tanto en la unidad de cuidado intensivo como en los servicios de urgencias, y cuyo objetivo es restablecer la precarga o corregir la hipovolemia, ya sea real o relativa. Como ustedes saben, uno de los mayores retos al manejar pacientes críticos es precisamente definir qué, cuánto y cómo debemos administrar esa reanimación hídrica, porque si nos pasamos, pues corremos el riesgo de llevar, por ejemplo, edema pulmonar, y si nos quedamos cortos, pues a la hipovolemia, a la hipoperfusión y al daño orgánico. El uso de cristaloides se ha considerado como una de las piedras angulares en el manejo hemodinámico, pero cada vez estamos más conscientes de los efectos adversos que esto trae. Otra cosa es que en un paciente crítico, la hipovolemia no solamente no va sola, generalmente va acompañada de alteraciones o disfunción miocárdica, de alteraciones o cambios en la resistencia vascular sistémica, lo que hace que muchas veces la respuesta a la reanimación sea poco predecible. Y es acá donde estamos hablando de un cambio de paradigma, donde lo que buscamos es hacer una reanimación hídrica guiada por objetivos. Entonces, cuando hablamos de reanimación hídrica en el niño con choque, no hay margen para que nosotros improvisemos. Realmente tenemos que tomar decisiones que deben ser rápidas, precisas, pero a la vez individualizadas. Y siempre debemos sustentarnos de datos objetivos y confiables que nos permitan tomar esta decisión. Y es así como en enero de este año se publica la estrategia RED, donde se habla de la importancia de la reanimación hídrica en los niños con choque séptico y cómo tenemos que pasar por ciertas fases en el manejo hídrico de estos pacientes. Entonces, en la fase de resucitación, la reanimación hídrica no es solamente una ayuda, sino es una de las piedras angulares del manejo. En la fase de resucitación que es donde más recibimos volumen, ¿sí? Es donde tenemos que evaluar si ese paciente requiere o no esa cantidad de volumen que estamos administrando, o por el contrario, disculpen, necesita que iniciemos de forma temprana el soporte inotrópico o vasoactivo. Lastimosamente, seguimos viendo cómo cada vez se abusa de los líquidos endovenosos y iniciamos más tardíamente el soporte vasoactivo, lo que va a llevar a riesgos pues a riesgos en nuestros pacientes. ¿Cuál es el objetivo de la reanimación hídrica? Básicamente, optimizar la macrocirculación a través de la mejoría del gasto cardíaco y la presión arterial media y de la microcirculación.
pero con el objetivo y sin caer en la congestión venosa. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces cuando evaluamos la respuesta a los líquidos, estamos midiendo cómo se mejora el volumen sistólico o el gasto cardíaco. Pero a veces esta respuesta no es realmente o no debería ser el objetivo de medición. Se ha demostrado que el incremento del gasto cardíaco se da en el 63% de los pacientes después de que usted les administra un bol de líquidos a los 5 minutos. Por esta respuesta disminuye a los 14 minutos a los 60 minutos, al 14% a los 60 minutos. Eso quiere decir que no es una respuesta duradera en el tiempo. Los pacientes adicionalmente tienen mejoría de la presión arterial media, pero no todos van a mejorar el gasto cardíaco. Y existe una rápida distribución y excreción de los líquidos, especialmente en los niños, y se sabe que hasta el 50% del volumen infundido puede dejar el espacio intravascular en los primeros 30 minutos. Y es acá cuando tenemos que empezar a comprender el equilibrio entre la respuesta y la tolerancia a los fluidos. Puede que yo responda a los líquidos, es decir, si a mí me ponen una carga de volumen, mi gasto cardíaco, si definimos eso como respuesta a fluidos, puede mejorar de un 10 al 15%, pero no todos aquellos que responden a los fluidos van a ser tolerantes a los mismos. ¿Por qué? Por los efectos adversos que se pueden generar por sobrecarga y por volumen intravascular. En sepsis, por ejemplo, la redistribución de los líquidos también está alterada por múltiples factores patológicos. Y aquí tenemos que tener en cuenta la disfunción endotelial, el daño miocárdico, la activación inflamatoria y el terreno en este caso está listo para la fuga capilar y el edema. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pacientes que después de la sobrecarga hídrica desarrollan distrés respiratorio, tienen más requerimientos de oxígeno, empiezan a tener hipertensión intraabdominal e incluso pues lesión renal aguda porque aunque se haya mejorado el gasto cardíaco, estos pacientes realmente fueron intolerantes a esos fluidos. Y es que la respuesta a los líquidos es mucho más compleja. Los pacientes no son simplemente respondedores o no respondedores y ahí empezamos a complicar el asunto. Hay una respuesta más compleja que afecta su respuesta final al tratamiento con líquidos endovenosos. Y esto está mediado también por la integridad del endotelio, cómo está el eje hipotálamo pituitaria adrenal, ¿sí? Y esto va a hacer que un paciente en que tengamos una buena respuesta inicial a volumen, finalmente termine llevando a la intolerancia a más efectos adversos porque no hemos tomado en cuenta todos estos factores. Y es acá donde el POCUS en este sentido nos sirve como una extensión del examen físico que puede ayudarnos a guiar la reanimación. ¿Y por qué es tan importante? Porque la evaluación del estado de volumen sigue siendo uno de los mayores retos, como les digo, en la práctica clínica. Y quiero ser muy clara, evaluar la volemia no es fácil, no es un concepto que sea estático y como les decía, es contextual y quiero que esto también lo recordemos cuando analicemos herramientas como el CFTI, como una medición de respuesta a volumen. Justo hoy hablábamos con el doctor Javier de cómo nosotros desarrollamos, pues, o propusimos esta algoritmo para el manejo y reanimación hídrica, integrando las herramientas del POCUS, cuando trabajamos en el libro de líquidos y electrolitos del doctor Fernández. Y acá hablábamos de lo importante que es la monitoría multimodal en la reanimación hídrica. Lo primero es que cuando yo voy a reanimar un paciente con líquidos endovenosos, tengo que tener en cuenta objetivos claros y mediciones también objetivas. Entonces me puedo empezar haciendo algunas preguntas. Lo primero es si el paciente requiere optimización de la precarga para mejorar el DO2. Si esto no es así, es mejor que no administre polos de líquidos. Ahora, la siguiente pregunta que yo debería hacerme es si el paciente es tolerante a los fluidos. Si esto lo puedo evaluar a través del examen físico, utilizando herramientas como el POCUS para evaluar disfunción ventricular derecha, evaluando disfunción ventricular izquierda, la presencia de linas B en la ultrasonografía pulmonar, el aumento de la presión abdominal y utilizando VEXUS. Si el paciente definitivamente no es tolerante a fluidos, tengo dos opciones. O considero bolos muy pequeños y evalúo la respuesta sabiendo que esto puede llevar a más lesiones, o inicio tempranamente los vasopresores y esa es la invitación. Ahora, si el paciente es tolerante, la siguiente pregunta que yo me debería hacer ¿es el paciente respondedor a fluidos? De no ser así,
inicie vasopresores y de ser así, pues puedo administrar líquidos endovenosos. Pero ¿qué herramientas tengo yo para evaluar esa respuesta a fluidos? Entonces, lo que hemos utilizado durante mucho tiempo, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior en los pacientes en respiración espontánea, el índice de distensibilidad de esa vena cava inferior en los pacientes en ventilación mecánica invasiva. ¿Cómo cambia el BTI? ¿Sí? Y aquí fue cuando apareció el CFTI como una herramienta que nos puede ayudar a hacer esta evaluación y esta monitoría multimodal. ¿Y qué es eso del índice carotido de flujo tiempo? Básicamente es tomar el tiempo de flujo sistólico, ¿sí? Sobre la raíz cuadrada del tiempo que dura el ciclo cardíaco. Y ya vamos a ver por qué. El concepto del flow time no es un concepto actual, realmente se remonta desde los años 60. El doctor Weisler describió la relación entre el tiempo de eyección del ventrículo izquierdo y el estado hemodinámico, y se dieron cuenta que los intervalos de tiempo sistólico fueron uno de los primeros test no invasivos que sirvieron para evaluar la función miocárdica, que se encontró que a mayor precarga tenemos un mayor volumen sistólico y eso implica mayor tiempo de eyección. En los 70, él continuó estudiando los intervalos de tiempo sistólico y encontró que habían tres tiempos importantes. El primero es el periodo de preeyección, que constituye la despolarización del ventrículo izquierdo antes de que la válvula aórtica se abra. El siguiente tiempo es el de eyección ventricular izquierda, que es el tiempo entre la apertura y el cierre de la válvula aórtica, que va definido con el cierre y hasta dónde va la onda dícrota, y el tiempo de sístole total. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a medir el tiempo de eyección, analizar la onda de pulso, es fundamental entender el principio básico porque a veces se nos olvida y es que la onda de pulso no se mantiene igual desde que sale del corazón hasta que llega a las arterias periféricas. A medida que la onda de pulso avanza por el árbol arterial, su configuración se va a ver cambiada, y la forma de la onda se va a ir como suavizando y se va perdiendo la definición. Y sobre todo, se pierde la onda dícrota. Esto no ocurre solamente porque el sistema arterial haya un filtro que amortigue la señal, sino por un fenómeno mucho más complejo que se conoce como el desfase de las frecuencias de los componentes de la onda. La onda de pulso no es una señal simple y está compuesta por múltiples frecuencias, ¿sí? Cada una con velocidad y comportamiento distinto. En su camino, algunas de esas ondas se van a acelerar y otras se van a retrasar. Y el resultado es que la forma original de la onda se deforma en la medida que va avanzando en el árbol arterial. ¿Qué ventajas tiene la carótida sobre otros vasos periféricos y por qué no medir esto en vasos más distales? Y es que esa diferencia o el desfase que sucede desde la salida del ventrículo izquierdo hasta la carótida realmente es muy despreciable y por esa razón los datos que vamos a poder tomar son muy similares. El doctor Weisler también se dio cuenta que habían algunas cosas que afectaban ese tiempo en el que el ventrículo izquierdo se demoraba en sacar la precarga, como cuáles, como la disfunción ventricular, la disminución de la precarga, el uso de agentes inotrópicos. Y es acá que utilizando, pues digamos que esas bases desde los años 60, se empezó a utilizar la evaluación de corrección del flujo tiempo en el Doppler esofrágico como un predictor de fluidos. Y en este estudio publicado en el 2007, lo que podemos ver es cómo a mayor, a menor, perdón, flujo tiempo corregido por frecuencia cardíaca, vamos a tener un cambio más significativo en el volumen sistólico, ¿sí? ¿Cómo se hizo esta comparación y qué hicieron en este estudio? Básicamente, midieron o lo que trataron de buscar es cómo cambiaba el volumen sistólico y cómo cambiaba la presión, el BPP, ¿sí? Como marcadores de respuesta a fluidos. Cuando se dieron cuenta el análisis y la comparación con el BPP, a medida que va aumentando la variación de la presión de pulso, la, el índice de volumen sistólico también iba aumentando. Al hacer el análisis de la comparación entre la variación de la presión de pulso entre el índice de flujo carotídeo, perdón, esofágico y la presión venosa central, se dieron cuenta que la presión venosa central realmente como un marcador de respuesta a volumen es básicamente muy cercana al azar.
y que el mejor de estas tres herramientas era el índice de flujo tiempo en la arteria, en la aorta, con un AUC que daba en 0,93. Pero ¿qué limitaciones tiene hacer el flujo tiempo a nivel de la aorta? Primero, pues que resulta ser muy invasivo. Muchas veces se requiere sedación para para la colocación de la sonda. No es factible hacerlo en pacientes que tengan algunos trastornos esofágicos. La técnica es mucho más compleja para la localización y la ubicación puntual de la sonda. Hay complejidad anatómica y variabilidad interindividual que hace que la ubicación de esa sea mucho más difícil. No hay, pues el costo y la disponibilidad de la misma es mucho mayor y requiere muchísimo más tiempo. Entonces es acá cuando aparece la aorta como una posibilidad para medir ese flujo tiempo. Ya nos dimos cuenta que su atenuación, pues que los cambios que vamos a ver en la aorta o en la carótida en cuanto al flujo tiempo van a ser mínimos, ¿sí? Y tiene la ventaja de ser no invasivo, de ser muchísimo más rápido, es técnicamente más sencilla, no vamos a tener problemas con la ventana acústica o con el ángulo de isonación. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a medir velocidades de flujo, lo que estamos midiendo es el tiempo y se puede realizar además por equipos de ultrasonido portátiles. Se sabe que, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir, por ejemplo, BTI, encontrar una buena ventana a veces en pacientes ventilados no es fácil y que cerca del 30% de las mediciones pueden tener ese problema de no tener una ventana acústica apropiada. Digamos que eso lo podemos quitar cuando estamos hablando del CFTI porque realmente encontrar la carótida a través de la ultrasonografía es muy, muy sencillo. ¿Y qué pasa con la carótida? Entonces, este sitio es bastante privilegiado por la facilidad que tenemos para llegar a ella y acceder a través del ultrasonido, al ser una estructura vascular que es superficial. Anatómicamente, la carótida común nace del arco aórtico del lado izquierdo y del tronco brachiocefálico en el lado derecho, y desde ahí va a ascender por el cuello, llegando hasta más o menos a la vértebra C3 y C4 que corresponde con con el borde superior del cartílago tiroides y es ahí cuando se empieza a hacer la bifurcación entre carótida interna y carótida externa, porque es importante que nosotros conozcamos esos reparos anatómicos, porque justo a ese nivel, a nivel de del borde superior del cartílago tiroides, vamos a encontrar el bulbo carotídeo. El bulbo carotídeo es una de las, pues digamos que de las estructuras claves, ¿sí? En la regulación de los varoreceptores. Entonces, esa es una digamos que ese punto no es el ideal para hacer la medición. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ubicarnos a nivel del cartílago tiroides, ubicar el lóbulo, el borde superior y más o menos 1 o 2 centímetros por debajo de ese punto, vamos a hacer la medición para que estemos seguros de que estamos en la carótida interna. Existen dos formas de hacer la corrección del flujo tiempo por la frecuencia cardíaca. Sabemos que a mayor frecuencia cardíaca, pues obviamente vamos a tener un menor tiempo de eyección y por eso es importante que lo corrijamos. Estas dos fórmulas que se utilizan son la fórmula de Bassett y la fórmula de Gude. Las dos son ampliamente, pues digamos, validadas y pareciera ser que sus valores corresponden bastante bien. ¿Cómo es la técnica de medición? Generalmente lo que se sugiere es que se revise en la arteria carótida común. Casi siempre todos los estudios lo han hecho más en la derecha. Hay algunos que no muestran si tienen un lado predilecto para la medición. El paciente debe estar en decúbito supino, más o menos ubicarse entre 30 y 45 grados, porque en la medida que usted aumenta y pasa de los 45 grados, la velocidad tiempo del flujo va a ser muchísimo más corto y obviamente esto no nos va a alterar las mediciones. Como les decía, debemos hacerlo por debajo del borde superior del cartílago tiroides, es decir, 2 centímetros por debajo para estar lejos del bulbo carotídeo. Utilizaremos un transductor lineal y vamos a ubicar el eje largo de la arteria carótida en el modo B y vamos a poner Doppler pulsado. Y es ahí donde vamos a tomar estas mediciones. Del punto A al punto B es el tiempo de eyección ventricular izquierda y del punto A al punto C es el tiempo total que dura el ciclo cardíaco. Con estos dos datos vamos a poder medir el flujo sistólico, el tiempo del flujo sistólico y vamos a hacer la corrección por la raíz dividido entre la raíz cuadrada del tiempo total que dure el ciclo. Digamos que esto
En el 2014, el doctor Blehart, perdón, fue uno de los que empezó a retomar todo el tema de, ok, pareciera ser que el volumen de tiempo, el tiempo de la eyección del volumen sistólico puede ser y se ve afectado sobre todo por la precarga más que por la contractilidad. ¿M? Eh, y esto, pues, como lo venían estudiando con Doppler esofágico y con las limitaciones que tiene el Doppler esofágico, se buscó la forma de hacerlo un poco más asequible. Y es acá como en el 2014, el estudio del doctor Blehart es el que nos abre como el panorama, es un punto de partida clave para el uso del CFTI carotido como una herramienta práctica en la evaluación no invasiva del estado de volumen. A pesar de ser pequeño, porque solamente se incluyeron 56 pacientes, pues fue, como les digo, un gran punto de partida para el inicio del estudio del CFTI. Entonces, ¿qué hicieron básicamente en este estudio? Cogieron 56 pacientes adultos que consultaron a urgencias con estados de deshidratación definidas de forma clínica, a quienes se les midió el CFTI antes y después de la administración de un bolo de cristaloides, que el bolo de cristaloides podía variar de 1000 a 2000 cc. ¿Y qué encontraron? Discúlpenme acá. ¿Y qué encontraron? Que en las mediciones antes y después hubo una diferencia significativa en la media del FTC, más o menos de 41 milisegundos, con un intervalo de confianza entre 28 y 52 milisegundos. Y que el 94,6% de esos pacientes que estaban deshidratados clínicamente demostraron efectivamente un incremento del flujo tiempo carotídeo corregido, lo que pues, nos hace pensar que esta puede ser una evaluación de respuesta o de respuesta a volumen. El flujo carotídeo se relaciona con el volumen intravascular, inclusive antes que los signos vitales muestren cambios. Y miren cómo la frecuencia cardíaca en ninguno de los dos grupos se modificó, pero sí el FTC bajo en los pacientes hipovolémicos que corrigió con la administración de volumen. Posteriormente se vinieron haciendo estudios comparando los cambios en el flujo tiempo y el volumen sistólico. En este caso, lo que hicieron fue una elevación pasiva de las piernas. Incluyeron 22 pacientes, compararon el CFTI versus el volumen sistólico medido por Vigileo en pacientes que iban a procedimientos quirúrgicos. ¿Qué pasó? Y que se dieron cuenta que los cambios en el CFTI siguieron de forma muy cercana a los cambios en el volumen sistólico. Y cuando se dieron la tarea de evaluar los puntos de corte precisos, encontraron que un punto de corte 9,8% mostró una alta sensibilidad, pero una muy baja especificidad. Esto implica que clasificaría incorrectamente muchos pacientes que no son respondedores como si lo fueran. Entonces, se propusieron otros dos puntos de corte, el 14,8% y el 24,6%. Al hacer el punto de corte del 24,6%, encontraron algo que me pareció bastante interesante. A pesar de sacrificar la sensibilidad, la especificidad de la prueba fue muy alta. Esto significa que si bien se van a perder algunos respondedores, que pueden ser cerca del 40%, es muy buena para identificar correctamente a los que definitivamente no son respondedores, con una tasa de falsos positivos de tan solo el 8%. Con este punto de corte, los autores encontraron que la AUC o la evaluación del área bajo la curva de esta prueba diagnóstica fue el 0,75. Lastimosamente, los intervalos de confianza eran demasiado amplios, muy probablemente porque el número de pacientes que se incluyeron fueron muy poquitos. En este estudio un poquito más grande, donde se incluyeron 80 pacientes también adultos, que fueron llevados a cirugías abdominales y en donde hicieron una evaluación y una comparación con los parámetros del PAICO y del gasto cardíaco por PAICO, definiendo como respuesta un gasto cardíaco mayor al 15%. Hicieron una evaluación antes de la infusión de líquidos y después de la infusión de líquidos. Y lo que hicieron fue comparar el gasto cardíaco después de la infusión pues, de hidroxietilalmidón. ¿Qué se dieron cuenta? Que sí había una diferencia significativa entre aquellos grupos que eran respondedores, ¿sí? Y no respondedores antes y después de la infusión de los líquidos. Entonces, aquí tenemos la presión arterial media antes de la infusión de los líquidos no tuvo una respuesta, no tuvo una variación significativa
pero sí lo tuvo el FTC. Tenemos un FTC inicial en los pacientes respondedores de 297 milisegundos que mejoró a 331 milisegundos después de la administración de fluidos. Y esto mismo sucedió con el gasto cardíaco. Entonces, sí pareciera haber una correlación importante entre la mejoría del FTC con un incremento en el gasto cardíaco después de la administración de líquidos endovenosos, esto en pacientes ventilados. El punto de corte que ellos establecieron acá fue de 331 milisegundos, con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 76%. Disculpen que no logró. Listo. Finalmente, les traje esta revisión sistemática y este metaanálisis realizado por el equipo de anestesiología de Corea, donde se evaluaron el papel del flujo tiempo carotídeo para predecir la respuesta a volumen. Ellos lo que hicieron fue buscar todos los artículos publicados hasta mayo del 2022 e incluyeron finalmente 10 estudios. De estos 10 estudios, solamente 6 hablaban específicamente del CFTI. Los otros hablaban de la variación de la velocidad pico sistólica. En esto, ¿qué encontraron? Que cuando hacían la sensibilidad, digamos que global de la prueba, la sensibilidad fue del 0,76, con una heterogeneidad del 44,6%, es decir, bastante buena, con unos intervalos de confianza buenos que nos ayudan a predecir la sensibilidad de la prueba. Pero, y cuando hablamos aún más de la especificidad global fue el 0,68, con una heterogeneidad muy, 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 muy bajita, lo que nos habla lo mismo que encontramos en el estudio anterior, que muy probablemente el CFTI nos sirva para evaluar sobre todo aquellos pacientes que definitivamente no van a ser respondedores a líquidos y entonces al encontrarlos, pues no les vamos a administrar líquidos, sino que vamos a intervenirlos de otra forma con el inicio temprano de vasopresores. Y es acá cuando encontramos que el CPTI puede ser una medición útil para predecir respuesta a volumen con buena sensibilidad y especificidad. Problema, y es que lo que encontraron fue que no existen puntos de corte estandarizados todavía en la población adulta. ¿Y qué encontramos en los niños? Este estudio me pareció interesante, se publicó en junio de este año, donde se evaluaron 30 niños con una mediana de edad de 20 meses con un peso de 10 kilos en promedio, y lo que hicieron fue hacer una comparación entre la respuesta a volumen comparado con el aumento del volumen sistólico medido a través de ecografía, ecocardiograma transtorácico. Y ellos lo que hicieron fue medir el CFTC con la fórmula de Bassett, el CFTC con la fórmula de Bassett, pero indexado a la superficie corporal, y lo que encontraron es que al hacerlo indexado por la superficie corporal, los pacientes que tenían un índice flujo tiempo carotido menor o igual a 335 milisegundos mostraron una mayor respuesta a fluidos con un odds ratio muy importante de 11 con un intervalo de confianza que iba entre 1,7 y 72,3. Y a forma de conclusión, lo que les quería contar es que la evaluación de volemia es básicamente, como se dieron cuenta, contextual y dinámica, que la monitoría de evaluación del volumen debe ser multimodal, el contexto clínico con las variables hemodinámicas objetivas y dinámicas debe ser tenido en cuenta, y para esto el POCUS es una herramienta que es una extensión del examen físico que nos va a permitir tomar estas mediciones. El CFTI pareciera ser una herramienta útil para la identificación de respuesta a fluidos, especialmente para identificar a aquellos que definitivamente no van a responder a los fluidos. Realmente cuando hice la revisión encontré muy pocos estudios pediátricos, lo que ejerce una oportunidad de investigación, y tenemos que tener en cuenta también una evaluación de subgrupos, especialmente en pacientes donde los flujos a nivel de la carótida se pueden ver afectados, como por ejemplo en los pacientes neurocríticos. Muchas gracias. Y no quería terminar sin invitarlos a todos ustedes al Congreso Latinoamericano de Cuidado Intensivo en Mérida, que se desarrollará del 5 al 8 de noviembre. Están todos invitadísimos para que nos acompañen. Gracias. Excelente charla, doctora. Me encantó realmente. Se ve realmente realizarse fácil, no sé, tan complicado.
realmente yo nunca he hecho el índice de flujo carotídeo, pero como usted le explicó ahí la técnica, es fácil. Solo yo tengo una duda para que me aclare acerca de las distancias que habían de A a B y, si no mal recuerdo, de A a C. ¿Qué correspondía a cada? De A a B creo que era la eyección del ventrículo izquierdo y de A a C es la duración total del gasto cardíaco, que son las dos mediciones que vamos a tomar. Sí, mira, realmente lo que uno debe hacer es ubicarse en el Doppler. Al tener ya tu curva de Doppler, lo que hacemos es desde el inicio de la eyección hasta donde encuentres la onda dítrota del flujo. Ese va a ser el tiempo de eyección, ¿vale? Y después vamos a medir el flujo continuo hasta que termina el ciclo. Entonces, de ciclo a ciclo. Al realizar esa relación, lo que vamos a hacer es corregir el flujo tiempo carotídeo por la duración de ciclo cardíaco que va directamente relacionado con la frecuencia cardíaca, para quitar esa variable, la frecuencia cardíaca, como algo que nos puede alterar la medición y la comparación con un antes y un después. Ok, muchas gracias. Aquí, doctora, en el chat tenemos doctor David Pascual Roja desde México. Excelente herramienta para darse a conocer, a investigar. Gracias, doctor Obando. Y tiene una pregunta. ¿Qué consideraciones del ventilador mecánico influirán para tener una medición certera? Mira, de hecho, uno de los estudios que revisé hablaban de cómo el PEP pues podía cambiar o se postulaba que podía cambiar las mediciones del FTC, pero realmente lo que se encontró fue que con PEPs de 0, con PEPs de 5 y con PEPs de 10 no hay cambio en las mediciones del FTC. No se hicieron estudios con PEPs mucho más altos y es ahí pues donde creo que tenemos una oportunidad de investigación mayor, porque no hay mucha claridad con el impacto que puedan tener presiones intratorácicas muy altas en los cambios del flujo tiempo carotídeo. Ok. Desde Nicaragua, el doctor Kevin López. Excelente ponencia, doctora. Muchas gracias. Doctora Chel Chacón Tapia, felicitaciones. Excelente charla. Mil gracias. Doctora Tawada, muy buena ponencia práctica. Tengo otra pregunta, doctora. ¿Qué consideraciones debemos tener en los pacientes con arritmia? Mira, digamos que en los pacientes con arritmia, falla cardíaca, taponamiento cardíaco o cualquier cosa que te cambie las presiones a nivel de la carótida, digamos que fueron todos los que se excluyeron en los estudios a realizar. ¿Por qué? Porque al tener arritmias, tu flujo tiempo va a ser absolutamente variable y esta no se convertirá en una herramienta útil en ese subgrupo de pacientes. Ok. ¿Y más preguntas? No, no hay. Doctor Ponce, no sé si está conectado o creo que no. Bueno, esa fue la charla del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante y muy práctica para poder realizar en los pacientes de las terapias. Le agradezco su participación el día de hoy y esperamos tenerla nuevamente en la USPED otro día. No, gracias a ustedes por la invitación y pues nada, la invitación es que empecemos a buscar y utilizar este tipo de herramientas que son de fácil realización, que no tienen una curva de aprendizaje que requiera mucha experiencia y que creo que es los que tenemos disponibles un ultrasonido para accesos vasculares podemos realizar sin complicaciones para medir la predicción de respuesta a volumen. Muchísimas gracias. Bonito día a todos. Buen sábado. Chao.